La vamos saludando, Pía Ceballos, activista transfeminista. Vamos a hablar de este mes tan importante del orgullo que hay en todo el mundo. Y antes que nada, buenas tardes. ¿Cómo andas, Pía? Bienvenida. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias. La verdad que muy contenta de compartir con ustedes esta tarde. Qué lindo tenerte. Nosotros. Y justo en este mes, ¿no? Estamos en el mes del orgullo, el mes de junio en todo el mundo. Y son siempre fechas, semanas, como para seguir discutiendo, seguir debatiendo, seguir poniendo sobre la mesa cuál es la situación de la comunidad LGBTIQ+, en el país, en el mundo, pero específicamente en Salta, ¿no? Que estamos caracterizados por ser más conservadores, un poco más retrógrados en un montón de cuestiones. Y bueno, queremos que nos contés un poquito de cómo está hoy la situación en la provincia. Bueno, es muy tirano pensar que en unos minutos podemos explicar un escenario muy complejo de análisis de cómo estamos la diversidad sexual en la provincia. Por un lado, entender la desigualdad que pasamos y atravesamos las personas quienes habitamos la diversidad sexual, y eso implica que no es lo mismo desarrollarse puto, traba, torta en una ciudad capital de una provincia que en una localidad lejana, ¿no? En un espacio rural o en pueblos originarios. Y todas esas diversidades convergen, se presentan en esos planos y en esas dimensiones para tener en cuenta que aún la discriminación y la violencia sigue muy presente en Salta. Hay familias que siguen disciplinando para tratar de corregir, de enderezar, de castigar a niños, niñas y adolescentes LGBTIQ+, que van construyendo en base a su deseo, a su sentir, y esta expresión es castigada y muchas veces se reciben golpes, muchas veces se expulsan de los hogares, y ahí nos encontramos con también otras experiencias que tienen que ver con compañeras y compañeros expulsados de sus hogares. Particularmente las personas travestis y trans no pueden decir, bueno, voy a salir del closet a tal edad, ¿no? La expresión de las identidades de género en cada una de las personas, cómo la vive, cómo la siente, es muy particular. Pero los análisis y los informes estadísticos que se hicieron a través de las organizaciones en Argentina, desde el año 99 hasta la actualidad, más de 22 años donde hubieron informes de aquel Cumbia, Copeteo y Lágrima de Luana Berkins, una gran activista conocida a nivel internacional y salteña además, sí, y que poco se conoce, ¿no?, de ella, y bueno, no hay una estatua. Hablando, escuchaba hace rato con una compañera, conversábamos la estatua de Mirta y decíamos, sí, claro. Y en Salta, ¿qué pasa con aquellas que han dejado no solamente su vida, sino que han abierto puertas en el mundo? Y Luana Berkins, esa salteña, abrió puertas en el mundo. En conclusión, digo, si tenemos que sintetizar cómo estamos, cuál es la situación en Salta de la comunidad LGBTIQ+, tenemos que decir que sigue muy vigente y presente el tema de la discriminación y la violencia, la ausencia en muchas escuelas de la aplicación de la educación sexual integral para niñas, niñas y adolescentes, y pensar las diversidades sexuales como algo a qué responder, no como algo a quien derivar, y claro, ese derivar volver a patologizar y esperar a que el psicólogo, la psicóloga, sea quienes resuelvan algo que no hay que resolver, claro, sino sentarse a escuchar. Claro. Falta más empatía social, falta respuestas también institucionales, y ahí ese es otro tema no menor, a qué se destina en presupuesto para la diversidad sexual, cuáles son las planificaciones. Corazza, el primer ganador y ahí está. Sí, ahí está. Se filtró el audio para después. Sí, pero Pía, te iba a hacer una consulta porque es un largo camino, pero siempre nosotros preguntamos qué es lo que falta en políticas de inclusión, pero dentro de la comunidad también, y en las instituciones también, ¿cuál es la parte positiva en la cual se avanzó? ¿No? Digo, también para dar un manto de esperanza, ¿no? También digo, hacer esa observación, hasta culturalmente en nuestra sociedad, ¿esos cambios están apareciendo? ¿Se nota?
Por supuesto, nosotras decimos que no estamos igual que hace 20 años y eso lo notamos y se debe también a la lucha de las organizaciones LGBTIQ+ en Salta, a la participación de aquellos activistas y militantes que fueron generando acciones que tienen que ver con experiencia positiva y que se traslada en la lucha de esos derechos y en la conquista. 2010, matrimonio igualitario, ley de identidad de género, la actual ley de cupo, pero sin embargo, ¿no?, marcando esas acciones positivas, ¿qué sucede? La Cámara de Diputados no aprobó, no adhirió a la ley de cupo laboral travesti trans a nivel nacional. Seguimos esperando que la ley de identidad de género se cumpla en todas las instituciones. Este año sucedieron varias situaciones de discriminación frente al trato digno que tienen que recibir las personas trans por efectores de salud o por agentes de justicia. Es decir, cuando marcamos situaciones de discriminación y violencia, marcamos situaciones estructurales en nuestra provincia, y para eso se necesita pensar respuestas integrales, políticas públicas integrales que también están siendo pocas, las que hay no están llegando. Tenemos en las localidades, tenemos 62 municipios, y les aseguro que no es lo mismo conseguir los tratamientos hormonales en esta ciudad que en San Antonio de los Cobres, que en Cafayate. Entonces, falta mayores personas en esos equipos interdisciplinarios, falta una visión más interseccional también, poder pensar estas realidades en nuestro territorio, no solo Salta capital, y falta que nuestro municipio no escuche a las travestis y trans y ponga en reglamentación esa ordenanza que salió hace muy poquito, que se dio en un contexto de campaña. Queremos que se cumpla el cupo laboral en la ciudad de Salta, como queremos el pleno acceso a todos los derechos. Hablas de cupo laboral y es un tema que siempre genera mucho debate porque todavía hay personas, y está bien que hay que explicarles por qué tiene que haber un cupo laboral trans. Bueno, ¿por qué? Porque las personas travestis y trans no hemos tenido las mismas trayectorias que el resto de las otras personas heterosis o personas que han tenido privilegios. Y cuando digo privilegio no quiero señalar aquello que marcar, sino quiero decir, tenemos que pensar cuáles son las realidades frente a una comunidad que ha sido expulsada a temprana edad de su hogar, que ha vivido en condiciones terriblemente de expulsión y de supervivencia, como es estar en situación de calle, en situación de prostitución, en situaciones complejas sin tener una madre, una familia, una escuela, un hospital que abrace y que comprende y que acompañe esas identidades. No hemos tenido las mismas posibilidades. Cuando algunos niños y niñas volvían de sus escuelas a plantearles la situación que habían sufrido discriminación por alguna situación que no sea la sexualidad, que no sea la identidad de género, han recibido una contención y han dicho, bueno, te han dicho gordo, ¿qué ha pasado? Te han dicho tal situación que ha pasado, pero cuando una vuelve y le dice, che, mirá, me están diciendo puto, me están diciendo traba, me están insultando, pasa esto en la escuela, muchas veces esos padres castigan y lo que queda en la calle, entonces no tenemos ese plato de comida, no tenemos ese afecto de la familia o de encontrar a instituciones que abracen y que acompañen para que no se vean interrumpidos nuestros estudios. Entonces, como no lo hay, se necesitan acciones positivas, acciones afirmativas que busquen la inclusión. Y no solamente pensar en el Estado en términos de esta política pública, sino también en los sectores privados, porque la ley 27.336 también menciona específicamente que necesita una transformación que sea en términos sociales, entonces involucra al sector privado y por eso me siento contenta que hay experiencia en el sector privado de incorporación de personas travestis y trans, y ustedes me dirán, Pía, bueno, pero hay 2, 3, 4... Hay poquitas, pero ese camino lo iniciamos y por eso decimos también hay buenas experiencias, pero no queremos dejar de marcar esas situaciones de desigualdad, de discriminaciones y violencias que aún persisten, ¿no? Y de esas minorías, hablar de lo privado, lo público también, hablar también de tus orígenes, de las comunidades originarias. Ahora sos afroindígena y justamente en referencia a eso sos parte de otra minoría. ¿Cómo vivís esto? También, ¿qué sentís respecto a las violaciones sistemáticas a menores en las comunidades? El mal llamado chineo. Chineo, que lo hemos tratado aquí el año pasado durante mucho tiempo. ¿Y cómo se vive también la misma diversidad
en los pueblos originarios. ¿Cuál es tu punto de vista? Perdón, tu cámara es esa la primera que está, porque te veo muy compenetrada, que el mensaje llega. Encima las preguntas súper, sí. Pero tranquila, Pía. Perdón, no, hay varias cámaras. Están todas juntitas aparte, están todas ahí. Pero bueno, ¿qué opinas también en referencia justamente a los pueblos originarios? Bueno, particularmente también tenemos... Salta tiene una cultura tan rica, hay muchas comunidades indígenas, más de 300 comunidades indígenas en nuestra provincia que dependen a distintas naciones. Y en el norte de Salta, en el Chaco salteño, conviven comunidades huichi, guaraníes, tapiete, chorotes, muchas comunidades indígenas que conviven allí con realidades donde reclaman derechos básicos como el agua, derechos básicos como el alimento. Hay situaciones complejas. Y desarrollar y construir una identidad de género diferente a la hegemónica, a la binaria, o construirse torta, construirse gay, construirse trans en esos espacios, también tiene su complejidad. Hay algunos territorios que han tenido una aceptación, han tenido un abrazo a las personas LGBT, y hay otras comunidades que han sido crueles, que han expulsado. Hay compañeras que cuentan testimonios tremendos, pero también hay buenas experiencias, y por eso quiero recomendar a esta audiencia un documental que se hizo hace unos años de Tacos Altos en el Barro. Es un documental donde hay varias compañeras trans de pueblos originarios contando experiencia en primera persona allí. Yo vengo también de pueblos originarios, yo nací en Tartagal, mi familia viene de parajes que están en Rivadavia, vengo de comunidades huichi, pero también afro, indígena, ¿no? Y cuando digo afro es poder descubrir por qué a mi mamá le decían la negra, por qué descubrir en la familia que parte de mi familia son todos mulatos, por qué se realizó un blanqueamiento en la documentación de mis abuelos, poder encontrarme con eso es también recuperar aquello que ha sido invisibilizado, impuesto. Argentina no es toda blanca, no hemos venido todos de los barcos, ni mucho menos, ¿no? También hay dentro de esos territorios un respeto muy grande por quienes habitamos y somos personas trans, y eso también lo tengo que decir. El movimiento de mujeres y diversidades indígenas por el buen vivir hoy lleva adelante una campaña, al igual que otras hermanas en los territorios de comunidades que luchan contra el abuso y la violencia sexual a niñas, niños y niñas indígenas. Y esto tiene que ver con aquello que se conoce como violencia sexual, abuso sexual y también chineo. Porque lo que plantea el chineo, por más que algunas personas digan sí es estigmatizante, sí es estigmatizante, y tenemos que decir que hay algunas hermanas que lo mencionan como violencia sexual, como abuso sexual, o como una situación de violencia hacia esas niñeces. Pero cuando decimos también esta otra categoría, traemos que no es algo propio de los pueblos originarios, de su cultura, no es cultural. Y viene de la época colonial y viene de manera sistemática sosteniéndose. Y lo que tenemos que pensar en la actualidad como mensaje es qué sucede con aquellos varones que van a pescar, que van a cazar, que van en grupo y buscan cerca del Pilcomayo, del Bermejo, en zonas del Trichaco, es decir, en esa zona fronteriza con Paraguay, con Bolivia y hacia sur con Formosa, donde existen comunidades pequeñas, de familias pequeñas que conforman comunidades huichi. ¿Suceden situaciones de violencia? Sí. ¿Hay silencio? Sí. ¿Cuesta hablar estos temas? Claro que sí. Hace muy poco estuve en varias comunidades indígenas allí, en Santa Victoria Este, y dialogar estos temas sabemos que a muchas personas les incomoda. Inmediatamente buscan que callemos, que no hablemos de la violencia sexual. Pero hay que hablar y hay que visibilizar que esto no solamente sucede en pueblos originarios o en estos espacios rurales, sino sucede en toda nuestra
sociedades urbanas, en sociedades campesinas, en sociedades también de pueblos originarios, y nos atraviesa como sociedad. Por eso a mí me gusta mucho traer el feminismo, el transfeminismo, y poder pensar en esas claves. La misoginia y la violencia nos atraviesa a todas las personas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que los niños pueden reproducir violencia? Claro que sí. ¿Que los adultos pueden reproducir violencia? Claro que sí. ¿Que una persona LGBT puede reproducir violencia? Claro que sí. ¿Que las mujeres pueden reproducir violencia? Claro que sí. Es decir, nos atraviesa como sociedad. Y cómo desconstruir y cómo transformar eso es reconociendo nuestras propias prácticas diarias, reconociendo nuestros vínculos, reconociendo cómo nos tratamos en nuestros ámbitos. Hay mucho todavía para trabajar en todo esto, ¿no? Y ahí el gran desafío es que las políticas públicas, el Estado, realmente sea de puertas abiertas, escuchando y realizando propuestas integrales y políticas que busquen, por lo menos, resolver aquellas situaciones más complejas. Y bueno, siempre digo, no estamos igual que hace 20 años, y eso lo sabemos porque la ley, una de las leyes importantes de violencia, por ejemplo, ha incorporado lo que es el acoso callejero, digo, ¿no? Sí. Fue de alguna forma allí, y seguimos denunciando la justicia que se tiene que transformar. Pensar en estas claves, también pensar cómo está respondiendo y por qué aún tenemos una justicia tan patriarcal. Tremendo, impecable. Pía, sos muy conocida por tu activismo. ¿Hace cuánto que sos activista? Y también remarcar la importancia del rol de actores sociales como vos, que llevan adelante luchas que, si bien son de un colectivo, repercuten de manera directa en el total de la sociedad. En este activismo, en esta lucha que llevas sosteniendo hace muchísimos años, ¿cuál es tu objetivo ahora, al corto plazo? Bueno, el activismo y la militancia no es otra que el aprendizaje de otras compañeras que ya no están, que han dejado su vida en esta lucha, compañeras que han sido asesinadas. La expectativa de vida sigue siendo muy, muy corta. Yo tengo compañeras, amigas que han sido conmigo en la secundaria. Yo crecí con estas compañeras, y ahí fuimos conociendo otras travestis más grandes que fueron nuestras referentas. Entonces, pensar en el activismo no es solamente pensar en lo que una pudo construir, sino que hay un aprendizaje de otras travestis. La Pelusa Liendro, la Pocha Escobar, la Loana Berkins, la Diana Zacayán, y tantas compañeras que han marcado nuestras luchas y han sido antecesoras, ¿no? La historia de las personas travestis y trans no nació en el 2012 con la ley de identidad de género. Nació mucho antes, y los carnavales y los corsos en Salta representan ese punto importantísimo. Entonces quiero decirte y agradecerte, inicié mi militancia muy joven, a los 19 años. A los 19 años inicié mi militancia con un grupo de compañeras y compañeros que realizábamos actividades en los barrios. Yo particularmente iba a dar clases de apoyo a niñas y niños, plantamos árboles. Tengo fotos del barrio Solidaridad, que en aquellos años no tenía los árboles que hoy tiene y no tenía la cantidad de gente que hoy tiene. Y ser parte de esos procesos es también ser parte de... Pasamos por este mundo y queremos dejar una transformación para la comunidad, no para nosotras. Y ahí hemos aprendido mucho de muchos compañeros varones trans, compañeras lesbianas, compañeros LGBT. Así que de ahora en adelante y para adelante nuestras planificaciones vienen por querer tener un espacio en Salta. No hay una casita trans, no hay un lugar a donde ir. Compañeras y compañeros que vienen de distintos lugares y que dicen: Pía, necesito ir a hacerme el estudio médico al hospital, necesito ir a ver a la jueza, necesito hacer tal cosa. No tengo dónde quedarme, dónde pasar la noche, no nos reconocen los colectivos. ¿Cómo puede ser que compañeros LGBT de distintos lugares que tengan que venir a esta ciudad, que tengan que realizar cosas importantes, no tengan un espacio donde pedir información, donde recibir y tener un lugar donde descansar, donde alojarse, si pasan situaciones de violencia, dónde ir? Muchas activistas, no soy la única, son muchas las compañeras. Por eso hablar en primera persona es porque nuestras perspectivas nos transforman a partir de esa realidad y nos duele. Está bien, tengo muchos años y voy a seguir militando. Sostenidamente no he dejado de militar y no me dejo de conmover frente a estas situaciones.
Y si nos dejamos de conmover frente a las situaciones y las injusticias sociales, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, bueno, nada, eso. Queda mucho para hacer. Queremos esa casita, así que vamos a seguir luchando hasta lograrlo. Y se va a lograr. Tengo una pregunta, porque hay una Secretaría de la Mujer, Diversidad y Género que funciona a nivel provincial, con concursos, talleres, capacitaciones. Ustedes se acercaron a hablar, elevaron los pedidos, mostraron señales de, bueno, vamos a poder trabajar en conjunto, vamos a poder avanzar sobre esta temática, vamos a poder dar algún tipo de solución, pensando porque hay una secretaría destinada a la mujer, diversidad y género. Bueno, primero celebro que exista el espacio de la Secretaría, me parece que eso no es un dato menor. Por otro lado, enorme el desafío que tiene la secretaria. Yo me he reunido en varias oportunidades con ella, le hicimos saber cuáles son, bueno, nuestro trabajo de militancia, nuestras acciones. El año pasado hicimos una mesa donde comprometimos a algunas personas de la función pública en sus distintos roles, comprometidas con nuestras agendas. Y nuestras agendas, al igual que las agendas de los pueblos originarios, son agendas prioritarias para los derechos humanos, para poder avanzar en democracia, ¿no? Para poder avanzar en esos horizontes de igualdad necesitamos ver estas agendas. Y lamento un montón porque no hemos podido encauzar todavía este proyecto a que tenga un presupuesto. Nos han llamado en una oportunidad para hacerle corrección y que se sumen especificaciones. Y ahí decirles, bueno, van a ir a tocar muchas personas travestis, organizaciones, y a presentar propuestas, no solamente desde lo LGBT, sino también señoras de los barrios, de las villas, y se van a encontrar con proyectos donde está el deseo, donde están las cosas. No somos arquitectas, no somos ingenieras. Tienen que ser equipos interdisciplinarios, intersectoriales, pensando en una perspectiva transversal. Entonces, si queremos que esos proyectos funcionen, pongamos el equipo, la gente que trabaja en el Estado y que recibe, que paga y que son profesionales, a disposición de esas organizaciones para que salgan hermosos proyectos que sean sostenibles en el tiempo. Claro. No queremos hacer una experiencia de un proyecto de 8 meses, de 12 meses. Claro. Queremos que exista realmente una institución que transforme las vidas de las personas travestis y trans y que sea autónoma, que no dependa ni del Estado, ni de las organizaciones políticas ni partidarias, sino una casa trans que quede para la memoria de Loana Berkins y de las activistas que hemos pasado por este lugar. Pía, mira, han llegado un montón de mensajes, consultas, preguntas. Has respondido muchísimo, siempre con la claridad que te caracteriza. No sé, yo por mí seguiría desde ya, pero yo también te invito a que vengas, por ahí que venga la semana que viene a seguir hablando, porque realmente son muchos mensajes que han llegado en el día de hoy, y no sé vos, Ro, cómo querés, pero hay mucho para hablar. Hay muchísimos. Te pido que comuniques tus redes sociales, a dónde se pueden comunicar con vos, acercarse, decir, bueno, quiero sumarme a esta lucha, asesoramiento, a qué redes sociales, a qué número de teléfono pueden acceder a una charla con vos. Bueno, particularmente estamos todos los días miércoles en la calle Alvarado 551, en la sede del Centro Cultural Holbert Martínez Borelli de la Universidad Nacional de Salta. Nos prestan esa sala todos los miércoles. Hasta las 18 horas nos encontramos ahí. Bueno, invitades todas, todes, siempre se acercan familias también. Saber que ese es un espacio cuidado, que ahí nos encontramos trabajando. Mis redes sociales por ahora solamente tengo activo el Instagram, que es María Pía Ceballos. Las activistas y militantes también pasamos situaciones de violencia mediática y muchas veces nos atacan. A mí me violaron mis redes el año pasado y bueno, esto se hizo una denuncia de ciberdelito y no hemos tenido respuesta aún, pero solamente por ahora en el Instagram María Pía Ceballos, y si no en nuestras redes también de organización social, MTA, Mujeres Trans Argentina, tenemos en Cafayate Mujeres Trans Argentina, Cafayate y Diversidad en los Valles, Mujeres Trans Argentina en Orán y en Joaquín B. González también.
sé que salimos a Jujuy y ahí conectamos con las redes de nuestras compañeras de Dama de Hierro. No, acérquense, escríbanos por ahí. Yo tardo un poquito en responder porque es mucha la demanda. Es mucha la demanda y la gente sabe que estoy viajando constantemente a distintas localidades, me estoy entrevistando y estoy llevando situaciones que son tremendas de violencias institucionales, malas praxis, violencias laborales, situaciones de despojo, de desalojo, así que, pero ahí estamos, y los miércoles nos encuentran allí a las compañeras y compañeros trans. Pía, muchísimas gracias. Gracias a usted. Y la vamos a seguir, esta charla. Vas a volver, te comprometemos a volver. Si podés, si tus